la profeta Ana Maldonado. Profeta, es un placer estar con usted. Muchas gracias. Para mí también es una bendición y un privilegio estar aquí. Profeta, ¿cómo levantar un tabernáculo? La experiencia del tabernáculo fue espontáneo porque yo le pregunté a Dios que cómo hacíamos para poder levantar un poco un nivel más alto, un nivel más diferente, ¿no? Hacia lo que es la oración. Y fue cuando Dios me dijo, pide permiso a tu esposo para que él te dé el permiso de hacer un grupo de oración. Pero en mi cabeza nunca hubo en mi corazón nunca hubo una agenda, ni hubo tal cosa como llamarle tabernáculo, ni nada. Simplemente fue que Dios me dijo, haz un grupo de oración. Pero Dios sí sabía, porque Él tiene siempre sus planes y después Él sale, así que salgan a la luz. Entonces, sí, efectivamente mi esposo me dijo, sí, Ana, no hay problema, hacer el grupo de oración, pero lo único que el lunes la gente no va a venir. El lunes porque la gente está muy ocupada del ministerio y todos los días están ocupados, entonces ningún día había para oración, sino el lunes. O sea, con la madrugada, pero ya era un tabernáculo de noche, a las 7 de la noche. Y entonces ahí fue donde comencé a hacer el grupo y efectivamente llegó. Cuando ya vine a ver, me vine a ver que en el templo que habían 4,000 personas en esa reunión de oración llamado tabernáculo. Y bueno, ya comencé me empecé a como decir qué pasó aquí, y entonces el pueblo empezó a llamarle tabernáculo. La gente misma le dijo, no, el tabernáculo, y yo dije, tabernáculo, pero así, y de repente me doy cuenta que están las naciones, que todas las naciones, aún personas que no tienen la visión en el orden que la tenemos nosotros, porque yo sé que todo ministerio tiene su visión, pero pues como tal no. Y me doy cuenta que las pastoras, los pastores llevan los tabernáculos, fue impresionante, inclusive muchos pastores de Europa y lugares como España que me dijeron a mí, profeta, el domingo por la noche no hay nada en España, los pastores españoles no acostumbran a hacer culto casi por la noche. Entonces le dije, bueno, esa es una estrategia para que en vez de que hagas el tabernáculo el lunes, hazlo en la noche. Y eso funcionó impresionante, porque le llega más gente en la noche que le llega en la mañana. Eso es lo que hace un tabernáculo, pasan cosas inesperadas. Todo lo que se ve es porque la oración lo ha parido. Y no no en todo el mundo podemos encontrar eso. Entonces, y ahí fue donde realmente esto se empezó a convertir en tabernáculo, y tabernáculo a nivel naciones. Y ya hoy por hoy naciones tienen 3 tabernáculos a la semana, porque se han enamorado de lo que ocurre en el tabernáculo. Salen las canciones espontáneas, las canciones salen, no hay que escribirlas, no hay que, componer, composición. Todas las canciones del tabernáculo salen. Muchas canciones que Dios me dio, como Ve a la batalla por mí, otra canción, Tu presencia, muchas canciones que yo he estado, hay un gemido que gime, que eso fue en Israel, en la tumba, esa madrugada, como en el sueño me vino esa canción, hay un gemido, y en dormida me venían las canciones y me quedan en mi espíritu. Y entonces cuando ya yo comienzo a levantarme y a cantar, aunque yo no canto, pero me salen las canciones en la melodía, y así el Señor me da canciones, pero no, así tal como salen, con melodía, con letra, así tal como las cantamos en el tabernáculo, así tal salen, no hay que hacer tanto bling bling como dice, sino que salen, y eso es tabernáculo, y pasan muchas cosas en el tabernáculo, muchas cosas impresionantes. Bueno, profeta, seguramente hay un sinfín de experiencias muy hermosas que has tenido con Dios. Nos gustaría que nos contaras una. Son muchas que marcan pero prácticamente experiencias que yo he tenido con Dios es estar en su presencia. ¿Qué te dijera yo? Cuando Él le digo, bueno, por ejemplo, cuando tengo que ir a un CAP, he tenido que estar en CAP, y eso es una experiencia muy, muy fuerte, porque yo digo, yo soy muy pequeña, y ¿quién soy yo para estar en un evento como esos? Y entonces cuando Dios me ministra y me dice, busca, mi palabra dice que me busquen en secreto, y que cierra la puerta y entres al aposento, y cuando entras a mi aposento es cuando Él viene y Él se presenta, y se presenta con un amor que no se puede explicar. Y ahí viene el rompimiento, porque dice su palabra que
Dice, sí, entrar es y cerrar la puerta, entrar al aposento, pero está hablando del aposento de Él. Y entrar ahí no es fácil. El que diga que es fácil no es fácil, pero yo puedo entrar ahí porque cuando yo tengo mucha necesidad de decirle, mira, yo soy demasiado pequeña para merecer eso que me estás dando. Y hay veces que no puedo ni hablar. Y cuando me ha pasado, yo he dicho, Señor, tengo que ir a hacer un evento como eso, estar en una multitud donde tienen que estar los grandes, y yo no soy tan grande para estar ahí. Y entonces Él me dice, busca en mi presencia, y entonces en secreto, dice mi palabra que en secreto si me buscas yo te doy la recompensa, y la recompensa es que le lleves a mi pueblo lo que yo tengo para ellos, lo que tengo para ese día, las sanidades, los milagros, las liberaciones, la adoración, la presencia de Dios. Ese es el regalo. Ya, o sea, lo que más me marca a mí con Dios, lo que me marca más con Él es eso. Y esas experiencias yo las he tenido en el lugar secreto, y Él quiere no solo que yo tenga esta experiencia y que marque mi vida, sino que marque a otros. Y yo le he dicho, marca tu iglesia, márcala con eso, es lo que Él quiere. Porque Él viene para una iglesia que está marcada por su amor y su presencia, porque Él dice que cuando dijo Cristo en Mateo 24, dijo hallaré amor en la tierra, y cuando nosotros no podemos ser una estadística, ningún cristiano, o sea, así no pienses lo que yo pienso, a lo mejor tu visión es diferente, pero es lo mismo, o sea, la iglesia es una sola. Aquí no es que sí, porque tienes este nombre o este determinado nombre, sino que es una iglesia que su novia es su iglesia, y Él quiere que su iglesia tenga un amor, una experiencia, un nuevo amor, porque el primer amor no muere, el amor nunca muere, el amor se enfría, pero no se muere. Entonces por eso es que Él dijo en Apocalipsis, regresa a mi primer amor, regresa al primer amor, dejaste tu primer amor, pero regresa y vuelve al primer amor. Y eso es lo que Él hace, de que nosotros tenemos que ir a ese primer amor, y ese amor no dejarlo morir, o morir no porque no se muere, pero no dejarlo enfriar, eso es la palabra, no dejar enfriar el amor no muere, solo es que se enfría, y nosotros tenemos que ir y volver a levantar, y es en el lugar secreto, ahí. En ese lugar secreto donde nosotros vamos, y realmente puedes pasar horas ahí. Cuando logras entrar ahí, porque no siempre entras, pero cuando logras entrar a ese aposento de Él, no quieres salir nunca de ahí. Ya uno quisiera como que, Señor, ¿por qué no me quedé ahí? No quería regresar a la realidad o al mundo que nos movemos cada día. Entonces hablamos que del lugar secreto es donde desatamos el rompimiento. Así es, no, el rompimiento definitivamente, ahí es donde Él dice, en público, cuando tú estés en público, tú vas a ver lo que voy a hacer. Porque es que Él no lo da a nosotros, es para que se lo demos a su iglesia, para que se lo demos a sus hijos. Y su iglesia no es solamente el Rey Jesús, no, su iglesia es una iglesia, nosotros todos, aunque sean de una cobertura o una visión diferente, porque por un orden gubernamental tiene que haber una visión. Y eso es lo que pasa, hay una orden, una visión por orden gubernamental, pero somos una sola iglesia. Todos los que somos limpios con la sangre de Cristo, todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, lo que hemos reconocido que hay un solo camino, no hay muchas religiones unidas, no, hay una sola, y no es religión, es relación, y eso es una relación de amor con Él. Profeta, ¿y en qué momento se dio el rompimiento en tu vida? Empezó desde que comenzamos allá hace 24, 25 años, cuando Él me dijo, Ana, la única manera que tú vas a soportar el ministerio que les voy a dar es que me busques. Y ahí fue donde me dio la palabra Job 8:5, y dijo, si buscares a Jehová de madrugada, ciertamente, dice, si buscares a Jehová, ciertamente, Jehová se despertará por ti, aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será muy grande. Y el Señor me dijo, y tu comienzo fue comenzar tú, saber que naciste en Santander, Colombia, mi tierra que no la cambio por nadie, y cómo se llama, y no es porque yo sea patriotista, pero soy de Colombia, no lo puedo negar, o sea, no lo puedo cambiar eso. Y fue cuando me dijo, tu comienzo fue pequeño, pero tus hijos serán tu final. Y cuando el Señor me dijo, tus hijos, tu generación y tus generaciones, porque tus hijos serán los que
van a servir y a impartir a las próximas generaciones. Por supuesto, los hijos, la juventud, yo creo que Dios la está levantando hermoso, la juventud, lo que Dios está haciendo con los jóvenes es muy, muy hermoso, y poder nosotros, los que ya tenemos una experiencia, poderles impartir a ellos y decirles, no es que seas una generación sin proceso, sino que es una generación que tiene que pasar el proceso. No puedes tener todo tan fácil, debes pasar el proceso, porque si nosotros, los antiguos, digo yo, ¿no?, pasamos tantos procesos fuertes, dime por qué ellos no van a pasar un proceso, no igual que nosotros, pero sí, cuando pasan el proceso es cuando están maduros, como cuando Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, sé excelente, sé maduro, lo está diciendo Dios, porque te voy a entregar ahora sí la bendición. Ya antes era por promesa, por condición, y ahora te lo voy a dar, pero sé perfecto y camina delante de mí. Así tienes que aprender nuestra juventud, que llega en un momento que Dios le puede decir, ahora sí ya llegó tu edad donde yo te puedo dar tu herencia, camina delante de mí y sé perfecto. Bueno, y ya que nos estás hablando de tus hijos, cuéntanos cómo logras cumplir ese rol como mujer, en tu casa, en la iglesia, como pastora. Desde que Dios me levantó de madrugada, porque yo le dije a Dios, yo quiero ir a otro nivel en todo. Yo le dije a Él, yo quiero ir a otro nivel en mi física, porque mi físico, no estaba contenta con mi físico, no estaba contenta con mi respiración, porque llegaba a Bogotá y me ahogaba, o iba a México, a DF, y me ahogaba, y le decía, yo quiero ir a otro nivel. Y ahí Él me dijo, bueno, la única manera es que te levantes de madrugada y busques mi presencia. Y ahí fue cuando yo comencé de verdad una madrugada y empecé a lidiar con eso. Entonces fue cuando Dios me dijo, es un buen tiempo para que estés conmigo. Y así tu familia no te va a decir, no, tú no te ocupas de tu hogar, tú estás siempre en la iglesia y eres tan reverenda, pero tu hogar cómo está, hecho pedazo o hecho nada. O sea, es asunto de prioridades. Cuando Dios me empezó a enseñar prioridades, me dijo, no, tú vas a venir conmigo primero, porque ahí es donde yo te voy a empoderar por día. No va a ser que no, yo voy de vez en cuando, no, por día yo te voy a estar empoderando en mi poder, vas a pelear la batalla por tu esposo, por tus niños, y ahí fue donde yo comencé, para que así yo, ya cuando se levante mi esposo, ya yo puedo atender a un esposo, que es otra prioridad. Y después mis hijos, que mis hijos también, el esposo, y el esposo, digo el esposo porque primero es el árbol y luego es el fruto. Tú no puedes poner primero a tus hijos y después a tu esposo, no puedes. O sea, tiene que ser siempre como tener ese cuidado. Si lo reconoce o no lo reconoce, no es el problema. El problema es cumplirle a Dios y decirle, estoy cumpliendo con lo que me dices de levantar unos hijos, de levantar un esposo, de levantar un hogar, de levantar una oración, de levantar una iglesia o una oración en la iglesia. Entonces yo lidio con mis prioridades de esa manera. Entonces Dios prioridad, mi esposo prioridad y mis hijos, la iglesia es prioridad. Y como escribió un hombre de Dios, dijo, no pretendas cubrir 10 prioridades cuando no puedes cubrir ni 3. Coge las más importantes. Entonces eso fue lo que ocurrió. Inclusive yo comencé a estudiar inglés, eso hasta 25 años, y entonces yo le dije, Señor, me entré y me salí 7 veces de Miami-Dade, porque yo decía, no puedo atender iglesia, madrugada, hogar y además estudiar. Fue muy difícil para mí, y me terminé ya saliendo, porque yo decía, yo no puedo descuidar a mis hijos, porque yo no quiero que el día de mañana mis hijos levanten el dedo y me digan, y yo se lo pregunto a mis hijos hoy día, le digo, ustedes son mis jueces, ¿cómo que quieren de mí? ¿Usted fue una mala mamá? Yo sé que yo no fui perfecta mamá, pero ustedes que dicen, no, y mis hijos, y gracias Señor, ellos me honran y me dicen, mamá, usted es la mejor mamá. Y yo digo, si el Señor te hubiera dado otra mamá que hubiera sido hondureña, centroamericana, cubana, y dice, no, nosotros la queríamos de Colombia. Mis hermanos, mis hijos son lindos con eso. Y bueno, entonces eso me gusta porque yo pude tener una prioridad y un tiempo para no descuidar a mis hijos, a pesar de levantando el ministerio. También enseñé a mis hijos que se tenían que levantar conmigo y que donde quiera que fuéramos, tenían que ir conmigo, si iba a la radio, si iba aquí, allá, si ministraba a la gente, y yo iba con mis niños siempre, o si no tenía el tiempo, o si no tenía el dinero todavía, porque un comienzo pues siempre es difícil, un comienzo, pero ya a medida que empezó a crecer no significa que yo solté a mis hijos, porque yo no le puse a vivir a mis hijos, yo fui la que cuidó a mis hijos, y fue una prioridad porque mis hijos eran prioridad, y no fue fácil, y no fui la mejor tampoco, pero yo creo que logramos
en los niños un resultado muy bonito, porque mis hijos, no lo digo yo, lo dice mi pueblo, que ellos siempre me dicen y felicitan por mis hijos. Dice, sus hijos suyos son especiales y yo estoy muy contenta por eso, que Dios me pueda decir, tus hijos me sirven, no le han servido al mundo, tus hijos me aman, y para mí eso es un premio más que una universidad, que un inglés, que para mí eso es más importante. Y además, cuando demos cuentas a Dios, no damos cuenta por una carrera, damos cuenta por una familia. Entonces, por eso, y gracias a Dios, como te digo, no soy perfecta, pero yo creo que he tratado de hacer un buen trabajo en esa área de prioridades y cómo manejar esos roles de poder mantener el balance entre ministerio y hogar. A mí como persona, ¿no? Porque ya uno con el hombre, él decide su manera, cómo hacerlo él, pero ya la manera de nosotras hacemos, corremos y estamos dispuestas, por lo menos yo estoy siempre dispuesta a correr al 80%. Digo, si yo no sé si él corre al 80% o al 100%, pero por lo menos yo hago mi parte. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos enviaras un mensaje a todos los de Megacasa y a Colombia. Yo quiero así, de verdad que darle una bendición a mi país. Yo amo mucho a mi país. Yo he tenido muchas experiencias orando por mi país. Cuando oré por las elecciones, Dios me llevó a orar por las elecciones de este país y yo le di gracias a Dios porque el pueblo colombiano se levantó a orar por Colombia, por su país, porque le dije, Señor, despiértalos a ellos y que ellos se levanten a orar por Colombia, porque tenemos que orar por nuestra nación. Nuestra nación es una nación especial. No sé usted qué piensa como colombiano, pero yo, a pesar de que yo estoy en el extranjero, pues yo amo mi país y de verdad nunca dejaré de decir lo que yo amo mi país y oro por mi país. De hecho, yo empecé a orar por Colombia y ponía el himno de Colombia, la bandera de Colombia, y Caracol se enteró y Caracol llegó allá a decir que qué es lo que estaban haciendo, y el hombre, el periodista de Caracol me dijo, pero yo te vengo a pedir perdón, y me le dije, ¿por qué? Porque yo me avergonzaba de mi país. Y ahora que te oigo a ti orando y poniendo el himno de Colombia, es que el himno de Colombia tiene una presencia, tiene un poder tan grande que yo oigo el himno de Colombia y me pongo a llorar, imagínate. Es hermoso y cómo los colombianos aprendieron a venir a decirme, perdóname, profeta, porque yo me avergonzaba de mi país. Yo, pero ¿cómo te vas a avergonzar de nuestra tierra si es una tierra maravillosa, hermosa? Y bueno, el asunto es que yo amo este país y yo oro también por Colombia y yo no digo que el mérito, no, porque el mérito es de los que oraron por Colombia. Sí, esa madrugada yo le dije a Dios, Señor, usted me mandó a orar por Estados Unidos y me entregó las elecciones a través de los profetas que me mandaron que orara por las elecciones, porque me entregaba las elecciones de los Estados Unidos, y eso fue para mí muy fuerte. Pero así tuvimos victoria en 3 días. Por supuesto, hacia naciones se unieron conmigo, porque ese mérito es la gloria de Dios, la gloria se le da al Señor, pero ciertamente nos pusimos en la brecha por Estados Unidos. Yo le dije, Señor, yo me puse en la brecha por Estados Unidos y yo ahora me voy a poner por Colombia, Señor, nadie lo sabe, no lo voy a poner por redes porque no está correcto que lo hiciera. Hay cosas que Dios dice, no las pongas en las redes, pero sí, en esa mañana hice la estrategia que hice para Estados Unidos. Y como te digo, el mérito no fue que lo hice yo, es que lo hizo el pueblo colombiano. Yo simplemente puse un granito de arena en orar por este país. Y bueno, en este día yo oro porque Colombia despierte. Y Padre, yo en esta mañana, en esta tarde, yo te presento a mi país Colombia y yo te pido que por favor, Señor, visite a los colombianos, los libéralos donde hay falsa doctrina, libera, Señor, donde Señor, han metido una religión, una religiosidad donde no dejan avanzar el reino. Yo te pido que los despiertes, que traigas un despertar a ellos y que ellos puedan decir, tenemos que despertar para poder defender a nuestra nación, porque si el pueblo de Dios despierta del sueño, como han maldecido a Colombia y han dicho que como han pasado en otros países tiene que pasar aquí, de ninguna manera. Los colombianos no podemos permitir eso. Los colombianos tenemos que tomar ese espíritu de guerra que tenemos y tenemos que tomar ese espíritu, y eso es lo que yo les oro y les pido en esta mañana, sobre todo a aquellos que son cristianos y tienen la revelación y el amor por esta nación. Y yo te pido, Padre, que tú hagas un llamado especialmente a las mujeres que son tan sensibles. Las mujeres son sensibles a la presencia, a tu presencia. Claro, los sacerdotes tienen que hacerlo, porque eso es un mandato para ellos. Ninguna mujer tiene que decirle a un hombre lo que tiene que hacer. Pero Dios, tú sí dices, que tú sí puedes decirle y darle la voluntad del Señor. Yo te pido porque tu voluntad sea hecha, como es en el cielo,
aquí en nuestro país, Colombia, y Señor, y que se levante el pastorado, que se levante las pastoras, que se levante toda criatura, Señor, que invoque tu nombre, la juventud, que también invoque tu nombre, tu presencia por esta nación tan maravillosa, esta nación tan hermosa, que todo el mundo ama a Colombia. Yo sé que todo el mundo habrá sus enemigos que lo odian, pero Señor, aún a esos que nos odian, como colombianos los bendecimos, Señor, y acumulamos ascuas de fuego sobre todo aquel que maldice a Colombia, y declaramos bendición no solamente para Colombia, sino para todos los países, aun aquellos que están en opresión, pueblo que está sufriendo, pueblos que están sufriendo, pueblos que están sufriendo la opresión. Pero Señor, tu palabra dice, Padre amado, ojalá que ellos sepan la revelación de tu palabra, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré los misterios de cómo clamar por tu nación para que tu nación sea libre. Eso es lo que habla la palabra, Señor. Y toda buena dádiva procede del Dios dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que no hay mudanza ni sombra de variación, y esa dádiva tiene que venir para nuestro país y para toda aquella persona, Señor, que ora para esta nación. Y yo bendigo las familias, Señor, los niños, los jóvenes, los niños que están en nacimiento. Tenga misericordia de ellos, Señor. Guarda de la niñez, guarda a los niños, guarda esta nación. Perdona su pecado, perdona su religiosidad. Perdónale, Señor, donde se han trabado, donde se han puesto en una posición en que no quieren romper los esquemas, sino quieren seguir en su legalismo, o quieren seguir en su religión, en su manera, en su tradición. La tradición, Señor, tiene que ser quebrantada y rota, Señor, porque tú eres un Dios de cada día. Tú dice que tus misericordias son nuevas cada día, que tu pueblo entienda que hay una bendición diferente, fresca. Nuestra juventud necesita saber que el evangelio es hermoso y que es un evangelio fresco, que es un evangelio de amor y que es un evangelio de experiencia nuevas y nuevos encuentros contigo. Padre, te bendigo en este día y bendigo a todas las familias, y hablo que porque la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, Señor amado, sea llevada a todas las casas y a todas las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, y gracias por este